El aeropuerto de Atlanta bullía con el caos del viernes cuando Clara Evans, una mujer negra de mirada aguda de unos 70 años, se dirigió hacia él en la puerta de primera clase, con su esposo Malcolm, ambos con abrigos descoloridos. Una azafata, Vanessa Reed, sonrió con suficiencia, bloqueándolos con un agudo: «Economías por ahí. Muévanse». Su mueca aumentó a medida que ella ladró: «No pertenecen aquí». Ignorando su poder silencioso, un agente de la puerta murmuró: «Están en la lista». Pero Vanessa se burló, sin darse cuenta de que acababa de provocar su propia caída. ¿Qué haría? ¿Le costó caro este error? Antes de profundizar, dinos desde dónde estás viendo. Si defiendes la justicia contra todos, probabilidades, dale a me gusta y suscríbete para más historias apasionantes de la verdad revelada. Clara Evans se mantuvo firme en la puerta de primera clase del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Sus manos agarraban dos tarjetas de embarque impecables. Sus penetrantes ojos marrones se clavaron en Vanessa Reed, la azafata que simplemente los despidió a ella y a Malcolm con una mueca venenosa. El aire vibraba con el clamor de las maletas rodantes y pasos apresurados. Pero la voz de Vanessa lo interrumpió todo, fuerte y mordaz, mientras arrebataba las entradas de la tienda de Clara. Agarre, apenas mirando la letra en negrita antes de arrojarlos de nuevo al mostrador con un movimiento de su muñeca. Los labios se curvaron en una sonrisa satisfecha mientras decía: «Deben ser falsos». «Buen intento, pero no estás engañando a nadie». El pecho de Clara tensada, no por miedo, sino por el familiar escozor de ser juzgada por el color de su piel, su modesto abrigo, su cabello canoso. Todo un extraño para esta mujer que ni siquiera se molestó en mirar dos veces. Malcolm, alto y el hombre de cabello plateado a su lado, se ajustó las gafas. Su silencio era un resorte en espiral. Su mirada oscura atravesó a Vanessa con una intensidad que ella aún no podía comprender. A su alrededor, los pasajeros redujeron la velocidad, ritmo, cabezas girando. Un hombre de negocios blanco con un traje impecable, riéndose disimuladamente. «Están delirando, pensando pueden entrar aquí bailando un vals». Sus palabras provocaron un murmullo de asentimiento entre la creciente multitud. Clara cuadró sus hombros con voz firme mientras deslizaba los boletos de vuelta por el mostrador diciendo: «Revísalos de nuevo. Estamos donde pertenecemos». Pero los ojos de Vanessa se entrecerraron, sus pálidas mejillas se sonrojaron de irritación. Mientras se inclinaba hacia adelante, su tono destilaba condescendencia. «No necesito revisar cualquier cosa. Reconozco una estafa cuando la veo». El empresario rió más fuerte. Su maletín se balanceó mientras asentía aún una mujer con abrigo de piel susurraba, probablemente pidiendo limosna. Y Clara sintió el peso de las escaleras, un coro de desdén que había enfrentado demasiadas veces en sus 72 años. Tomó un paso lento, contuvo el aliento, su mente acelerada por décadas de resiliencia, y dijo: «Llama a tu supervisor ahora». Sus palabras fueron nítidas, cortando el ruido como una cuchilla, pero la sonrisa de Vanessa se torció en algo más feo. Su mano ya buscando su radio mientras ladraba. «Seguridad, hay intrusos en la puerta 12. ¡Rápido!». El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido bajo, una mezcla de curiosidad y hostilidad mientras dos guardias corpulentos con uniformes de la Marina se abrían paso. Sus botas golpeando el suelo pulido, sus manos flotando cerca de sus fundas. Vanessa señaló a Clara y Malcolm alzando la voz. «Estos dos creen que pueden colarse en primera clase con billetes falsos. Encárgate de ellos». Y los guardias intercambiaron una mirada. Uno se rascó la mandíbula y frunció el ceño mientras murmuraba: «¿Estás seguro de esto?». El pulso de Clara se aceleró, no por la duda, sino por lo absurdo de todo. Su dignidad bajo asedio en un lugar que ella no había conocido, construida con sus propias manos. Malcolm dio un paso adelante con su voz profunda y retumbante. «Mira la lista que tienes delante. Hagan el ridículo». Pero Vanessa rió, cortante y quebradiza, agitando una mano hacia sus zapatos gastados, hacia su falta de relojes llamativos, diciendo: «Oh, por favor. No engañas a nadie con eso. Mírate. La ropa barata no dice ser de primera clase». El empresario aplaudió. Sus manos encantadas gritaban:
Envíalos atrás donde pertenecen. Y una adolescente cercana sacó su teléfono, filmando la escena con una sonrisa burlona. La luz roja parpadeando mientras capturaba la humillación de Clara para que el mundo la viera. Los guardias dudaron. Uno extendiendo la mano hacia los billetes seguían en el mostrador, sus dedos rozando el papel mientras entrecerraba los ojos para leer los nombres. Pero Vanessa los arrebató, sus uñas resonando contra la superficie. Su voz un siseo: no pierdas el tiempo. No son nadie. Sácalos de aquí. Clara apretó la mandíbula y su mente se iluminó. A las innumerables veces que la habían descartado, subestimado, y su éxito enterrado bajo las suposiciones de la gente. Así. Y ella dijo: estás cometiendo un error del que te arrepentirás. Su tono era tranquilo, pero estaba revestida de acero, una advertencia que Vanessa no escuchó. Los guardias se movieron inquietos, uno murmurando en su radio: necesitamos un supervisor. Algo no anda bien. Pero Vanessa puso los ojos en blanco, cruzándose de brazos con su coleta rubia balanceándose mientras gritaba: ¿qué pasa? ¿Son estos dos? ¿Creen que pueden lograrlo? ¡Muévanse ya! La multitud se acercó más. Un muro de rostros, algunos divertidos, otros molesta. Una mujer con un pañuelo rojo murmurando, siempre causando problemas. Clara sintió que el aire se espesaba, el peso de su juicio colectivo oprimiendo. Una humillación pública orquestada por una mujer demasiado ciega para ver la verdad. La mano de Malcolm rozó la suya, un ancla silenciosa sin apartar la mirada de Vanessa, que se mantuvo triunfante, ajeno a la tormenta que acababa de desatar. El empresario se apoyó en un pilar. Su sonrisa se amplió cuando dijo: esto es mejor que cable viéndolos retorcerse. Y la adolescente hizo zoom. Sus risas resonaron mientras el video se transmitía en vivo, acumulando vistas segundo a segundo. El corazón de Clara latía con fuerza, no por vergüenza, sino por el fuego que se encendía en su interior. Una determinación forjada durante décadas de librar batallas como esta. Batallas que había ganado una y otra vez, aunque nunca sin costo. El guardia se acercó. Uno intentó agarrar el brazo de Malcolm, pero él se apartó en voz baja: tócame y responderás por ello. Y el guardia se quedó paralizado, con la incertidumbre reflejada en sus ojos mientras la radio crepitaba. Una voz interrumpiéndola: supervisores en camino. Espera. La sonrisa de Vanessa vaciló por una fracción de segundo, pero se recuperó, inclinándose en el rostro de Clara, su aliento caliente mientras susurraba: ya terminaste aquí. Disfruta de la economía. Es donde encajas. Clara la miró fijamente sin pestañear, con la mente ya calculando las consecuencias, sabiendo que esto era solo el comienzo. Que la arrogancia de Vanessa había encendido una cerilla en una habitación llena de dinamita. La multitud, las burlas se hicieron más fuertes, un cántico de «sáquenlos» se extendió por todos lados, y Clara se puso de pie. Más alta, su presencia, un desafío silencioso contra el caos, una promesa de que esto no terminaría como Vanessa esperaba. Los pasos del supervisor resonaban en la distancia, una débil esperanza, pero Clara sabía que no debía confiar en ella. Sin embargo, su vida, testimonio de que la justicia nunca se impartió fácilmente, especialmente a personas como ella. Vanessa se dio la vuelta. Con aire de suficiencia, ordenó a los guardias que bloquearan la puerta, con su victoria aparentemente asegurada. Pero el silencio de Malcolm se profundizó, su quietud una advertencia, un depredador evaluando a una presa demasiado insensata para huir. El hombre de negocios volvió a aplaudir, con un sonido agudo, y la mujer del abrigo de piel asintió, diciendo: ya era hora de que alguien... Pero los labios de Clara se crisparon, el más leve atisbo de una sonrisa, porque ya lo había oído antes, y cada vez les había demostrado que estaban equivocados. Los guardias rondaban, atrapados entre las órdenes de Vanessa y sus propias dudas. Uno de ellos mirando el billete que aún llevaba en la mano, su mano. Los nombres Clara Evans y Malcolm Evans le devolvieron la mirada. Nombres que aún no le decían nada, pero que pronto lo harían. Significaba todo. El supervisor estaba cerca ahora. Su sombra se extendía por el piso, y Clara se preparó, sabiendo que este momento se extendería mucho más allá de esta puerta,
Una chispa que la quemaría o incendiar toda la maldita aerolínea. El supervisor, Tim, irrumpió entre la multitud en la puerta 12. Con su cabeza brillaba bajo las duras luces del aeropuerto. Su portapapeles temblaba ligeramente mientras se abría paso entre los burlones. El empresario y la adolescente seguían filmando. Su teléfono ahora enfocaba a Clara Evans y Malcolm Evans, quienes estaban de pie, inquebrantable a pesar del triunfo venenoso de Vanessa Reed. Los ojos de Tim se dirigieron a las entradas que Vanessa agarraba, su voz agudo mientras se los arrebataba de sus dedos bien cuidados diciendo, «Dame esos. Veamos qué está pasando realmente aquí». Y la multitud se quedó en silencio. Una oleada de anticipación atravesó su hostilidad mientras él escaneaba los nombres. Su rostro palideció hasta quedar blanco enfermizo cuando vio a Clara Evans y Malcolm Evans en letra negrita, seguidos por el pequeño bip con código que le dejó sin aliento. Vanessa sonrió con sorna, con los brazos cruzados, su coleta rubia balanceándose mientras murmuraba. «Son falsos, Tim. No pierdas el tiempo». Pero levantó la cabeza de golpe, su mirada, fijándose en los firmes ojos marrones de Clara, luego en la mirada indescifrable de Malcolm, y él tartamudeó. «Estás en la lista, primera clase. Lo siento mucho, señora». «Señor, por favor, me aburro». Los labios de Clara se curvaron, en una leve sonrisa victoriosa. Sus 72 años de coraje brillaban mientras ella tomó el brazo de Malcolm. Su abrigo desgastado rozó el de él, mientras pasaban junto a Vanessa, cuya mandíbula se tensó. Su petulancia se quebró como hielo fino. Los guardias retrocedieron, uno frotándose el cuello murmurando, «Te dije que algo andaba mal». Mientras el empresario fruncía el ceño, su risa se desvanecía. Y la mujer del abrigo de piel susurró, «¿Cómo lograron eso? ¿Apagado?» El corazón de Clara se elevó. Un raro momento de alivio la invadió mientras se acomodaron en los lujosos asientos de primera clase, el cuero fresco contra su piel, pensando, tal vez, solo tal vez, la pelea había terminado. Malcolm se ajustó las gafas, su silencio una tormenta silenciosa, y ella le apretó la mano y susurró, «Les mostramos». Pero la victoria sabía fugaz, una sombra acechando en un rincón de su mente, porque Vanessa no había terminado. Mientras el avión rodaba Vanessa, Clara irrumpió por el pasillo, sus tacones haciendo clic como disparos y sus ojos ardían con una furia que Clara no había anticipado. Y se acercó. Su voz era un siseo bajo que solo ellos podían oír. «No te mereces esto. Lo arreglaré. Solo observa». El estómago de Clara se retorció al comprender la amenaza, pero antes de que pudiera responder, Vanessa se dio la vuelta y se alejó. El portapapeles se golpeó contra su muslo mientras se dirigía a la cocina, dejando un escalofrío a su paso. El vuelo despegó. El zumbido de los motores llenaba la cabina, y Clara intentó relajarse bebiendo agua de un vaso de cristal, mientras su mente repasaba. La disculpa de Tim hizo que la multitud guardara un silencio atónito. Pero entonces sucedió, una sacudida de caos que destrozó su frágil viento. Vanessa reapareció con una bandeja de café en las manos, sus labios temblando con un sonrío mientras tropezó, enviando un chorro hirviente de líquido negro que salpicó el regazo de Clara, empapando su falda y quemándola, sus muslos con un siseo de vapor. Clara jadeó. El dolor la atravesó. Las manos volaron al desastre cuando Vanessa golpeó. «Uy, mi culpa. Creo que estoy un poco torpe hoy». Su tono destilaba burla. Sus ojos desafiaban a Clara a reaccionar. Los pasajeros estallaron en carcajadas. Un hombre calvo en un pis, está resoplando. Ya está armando un escándalo. Y una joven con aretes de aro se rió. Debería haberme quedado en clase turista, ¿no? El rostro de Clara ardía, no solo por el calor, sino por la humillación, la desestimación de su dolor como algo exagerado y berrinche. Su estatus como copropietaria de Horizon Airways quedó anulado por la cruel maniobra de Vanessa. Malcolm se puso de pie de un salto. Una voz profunda retumbó. «Trae una toalla ahora». Pero Vanessa se encogió de hombros y se alejó tranquilamente, con un movimiento de caderas, dejando a Clara secar la mancha con servilletas, con las manos temblorosas, no por debilidad, sino de rabia. El café se enfrió dejando una masa pegajosa, y la mente de Clara corría recomponiéndola. El susurro de Vanessa, resonando. «Lo arreglaré». Una promesa de más por venir.
Una trampa que no había visto hasta ahora. Miró a Malcolm con la mandíbula apretada, sus dedos tamborileando en el apoyabrazos, y ella sabía que este no era el final, que este acto insignificante era solo el comienzo de una guerra. Vanessa era demasiado arrogante para darse cuenta de que ya había perdido. El hombre calvo se inclinó, riendo. Supongo que la primera clase no es para todos. Y Clara sostuvo su mirada en voz baja. Te sorprendería saber para quién es, pero él se rió con más fuerza, ajena al poder que bullía bajo su calma. Vanessa regresó lanzando un trapo húmedo en el regazo de Clara con un movimiento de muñeca, diciendo, «Listo, feliz ahora». Clara lo captó. Sus ojos se clavaron en los de Vanessa, formándose un juramento silencioso, porque esto no había terminado, ni mucho menos. El avión se niveló. La señal del cinturón de seguridad se atenuó y la mente de Clara se agitó. El dolor de la quemadura se desvanece en un fuego más profundo, alimentado por décadas de enfrentarse a personas como Vanessa. Personas que vieron su piel, su edad, su fuerza tranquila y asumieron que ella era nada. Se limpió las manos, doblando el trapo con precisión. Sus pensamientos se agudizaron, sabiendo que este vuelo era a punto de convertirse en un campo de batalla, y ella había luchado en un terreno peor que este. Hola, espectadores, ¿qué opinan? Comenten. Número 1. Si estás furioso por el mezquino abuso de poder de Vanessa. O número 2. Si crees que Clara está a punto de cambiar las cosas, de una manera que nadie ve venir. Dale me gusta si apoyas a Justice para que llegue. Suscríbete y presiona el botón si estás listo para ver cómo explota este enfrentamiento, de maneras que te dejarán boquiabierto, sin palabras. Clara tiene ahora la sartén por el mango. ¿O no? ¿Hasta dónde llegará Vanessa? ¿Arreglar esto? ¿Y cuál es su siguiente paso cuando se da cuenta de que se ha metido con la pareja equivocada? Quédese porque la turbulencia apenas comienza. Clara Evans estaba sentada en su asiento de primera clase, con el trapo húmedo aún agarrado en su manos. El escozor de la quemadura del café palpitaba levemente en sus muslos mientras el avión volaba a 35,000 pies. El zumbido de los motores, una calma engañosa bajo la tormenta que se gestaba en su mente. Había limpiado, se levantó lo mejor que pudo, con la falda aún pegada a sus piernas. El residuo pegajoso era un recordatorio constante de Vanessa Reed, accidente rencoroso, pero se obligó a respirar, a concentrarse, a pensar. Tal vez esto era lo peor, que la mezquina venganza de Vanessa había seguido su curso. Malcolm estaba sentado a su lado. Su cabello plateado reflejaba la luz del techo. Sus dedos recorrían el borde de sus gafas mientras miraba por la ventana. Un silencio cargado con el peso de un hombre que había visto demasiado, como para ser perturbado por un solo insulto. Clara se recostó. Una mirada penetrante escudriñaba la cabina. El hombre calvo también se levantó, todavía sonriendo con suficiencia. La joven con aretes de aro, desplazando su teléfono, la risa de antes resonaba en sus oídos, pero se dijo a sí misma que todo había terminado, que ella aguantado en uno, al menos por ahora. Entonces Vanessa salió de la cocina, sus tacones resonando con determinación. Un destello en sus ojos azules que provocaron un escalofrío en la espalda de Clara. Un brillo depredador que no había notado antes. Y las entrañas de Clara retorcida. Su instinto le gritaba que algo peor venía. Vanessa se detuvo en su fila, su portapapeles metido bajo el brazo. Con voz empalagosa dijo: «Espero que estés cómoda ahora. No quiero que te sientas fuera de lugar». Y la mandíbula de Clara se tensó. Su respuesta fue cortante: «Estamos bien. Solo haz tu trabajo». Pero la sonrisa de Vanessa se amplió. Un destello de algo siniestro pasó por su rostro mientras se daba la vuelta y desaparecía detrás de él. La cortina. Los minutos transcurrían, y la cabaña se sumía en un silencio inquieto. Los pasajeros bebían tragos, hojeaban revistas y Clara intentaba sacudirse la inquietud, mientras su mente se desviaba hacia las décadas que había pasado construyendo Horizon Airways desde cero, un legado que Vanessa no podía tocar. O eso creía. Entonces, golpeó. Una sacudida de caos que rompió la calma. La voz de Vanessa resonó por el intercomunicador, estridente y acusadora. «Atención a todos. Tenemos un ladrón a bordo. A alguien le falta la billetera. Y yo lo vio tomarlo». Su dedo señaló a Malcolm mientras regresaba furiosa a la vista.
sosteniendo una elegante billetera de cuero. Clara nunca había visto antes. La cabaña estalló. Las cabezas giraron rápidamente, un hombre calvo jadeando. ¡Qué demonios! Y la joven con aretes de aro agarrando su bolso con los ojos abiertos como platos. Ella siseó. Sabía que no pertenecían aquí. El corazón de Clara latía con fuerza contra sus costillas. Su mente se aceleraba mientras Vanessa señalaba en el equipaje de mano de Malcolm diciendo: «Revisa su bolso. Lo vi meterlo ahí». Y la voz del capitán resonó severa y fría. «Les presento a su capitán. Tenemos un criminal a bordo. Mantén la calma. Nos encargaremos». Los pasajeros entraron en pánico. Una mujer con una blusa de seda se encogió murmurando. Él mira al tipo, y un adolescente al otro lado del pasillo filmándolo todo. Su teléfono temblaba mientras susurró: «Esto es salvaje». Clara se puso de pie de un salto, su voz atravesó la guarida. «Eso es mentira. No tomó cualquier cosa». Pero los ojos de Vanessa brillaron con triunfo. Su mano ya alcanzando el bolso de Malcolm, abriendo la cremallera con un floreció para revelar la billetera, acurrucada entre sus libros. Un apoyo incriminatorio en su retorcida obra. El rostro de Malcolm se ensombreció. Su voz profunda y retumbante. «¿Tú lo pusiste?» «Todos lo sabemos». Pero los pasajeros no escuchaban. Su miedo y prejuicios ahogaban la razón. La prohibición de calvicie gritaba: «¡Que los echen! No me siento a salvo». El pulso de Clara tronaba y su mente daba vueltas al darse cuenta de que Vanessa había pasado de la humillación al sabotaje. Un ataque calculado para destruirlos en pleno vuelo. Agarró la bolsa, con las manos firmes a pesar del caos, y saqué la billetera y la abrí para revelar una foto de un hombre blanco. No había nada que la vinculara con lo que decía Malcolm. «Esto no es suyo. Míralo». Nos tendió una trampa. Su voz, un látigo que resonaba el ruido. El capitán salió de la cabina. Su cabello gris resbaladizo por el sudor. Sus ojos moviéndose entre Clara y Vanessa mientras tomaba la billetera. Examinándola, frunciendo aún más el ceño mientras murmuraba: «Esto no cuadra». La sonrisa de Vanessa vaciló. Sus dedos temblaron, pero ella redobló su apuesta alzando la voz. «Debió haberlo robado. Antes. Lo vi. Es astuto». Y la ira de Clara estalló. Sus 72 años de lucha contra el racismo se desbordaron mientras dijo: «Eres la única chivato aquí, y lo demostraré». Sacó su teléfono y se desplazó hasta una foto que había espetó antes. La mano de Vanessa rozando el bolso de Malcolm durante el derrame de café. Una imagen borrosa pero condenatoria de ella plantando la evidencia. Y se la puso en la cara al capitán, diciendo: «Ahí está tu ladrón». La mandíbula del capitán se tensó y su mirada se dirigió a Vanessa, que tartamudeaba. «Eso no es lo que parece». Pero él la interrumpió en voz baja. «Basta, esto se acaba ya», y se volvió hacia los pasajeros anunciando: «Falso, alarma. Amigos, siéntense. Estamos solucionando esto». Clara exhaló, sus piernas temblando mientras se hundía de nuevo en su asiento. La cartera confiscada, la cabina hirviendo con una calma reticente pensando esquivaron la bala, que el plan de Vanessa se había derrumbado bajo su rápida reacción. Malcolm le apretó la mano. Su voz era un susurro. «Buen movimiento». Y asintió, con el pecho hinchándose con un triunfo fugaz, creyendo que la habían engañado, que lo peor ya había pasado. Pero Vanessa no se retiró. Sus tacones hicieron clic mientras se dirigía furiosa a la cocina. Su rostro era una máscara de furia, y el alivio de Clara se evaporó cuando ella la oí murmurarle a un compañero de trabajo: «No se saldrán con la suya». Palabras de promesa venenosa. El capitán regresó, su tono cortante mientras se inclinaba entró y dijo: «Lo siento, señora. Señor, se ha pasado de la raya. Yo me encargaré de ella». Y Clara asintió con voz firme: «Encárguese de eso». «Lo haces». Pero sus ojos siguieron a Vanessa, que ahora estaba en su radio, sus labios moviéndose rápido, su expresión sombría. Minutos después, la voz del capitán volvió a sonar, esta vez con un escalofrío. Eso le heló la sangre a Clara. «El control de tierra ha sido alertado. Tenemos un problema con pasajeros indisciplinados. Policía, nos encontraremos al aterrizar». Y la sonrisa de Vanessa regresó, visible a través de la cortina una promesa silenciosa que había retorcido. La narración de nuevo. El corazón de Clara se encogió.
Su mente se aceleró al darse cuenta de que la acusación no había muerto. Se había transformado en algo más letal. El racismo de Vanessa convierte el sistema en un arma contra ellos, convirtiendo su victoria en una trampa. La mano de Malcolm se apretó sobre la de ella, en voz baja. ¿No han terminado con nosotros? Y ella asintió. Su mente aguda ya estaba tramando, sabiendo que este vuelo ya no era solo un viaje, sino una lucha por su libertad. Quizás sus vidas. Los pasajeros se acomodaron, algunos mirándolos fijamente, otros susurrando. El hombre calvo murmuraba, «Aún no confío en ellos». Y Clara sintió el peso de su parcialidad, la suposición que ella y Malcolm eran la amenaza, no la mujer que los había incriminado. Vanessa desapareció en la cocina. Su radio crujió levemente y el estómago de Clara se revolvió. La disculpa del capitán sonó vacío, mientras se preparaba para lo que les esperaba en el suelo, una nueva batalla que no había anticipado. Una donde la propiedad de Horizon Airways, podría no ser suficiente para salvarlos de las fauces de un sistema preparado para tragárselos. Enteros el avión aterrizó en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, con una sacudida y las ruedas, chirriando, tocó contra el asfalto mientras Clara, Evans se agarraba al apoyabrazos. Sus ojos penetrantes se dirigían a la ventana, donde se veían luces rojas intermitentes, y luces azules perforaban el crepúsculo. Un enjambre de coches de policía ya rodeaba la puerta como buitres tras una presa reciente. Malcolm se ajustó las gafas junto a ella. Su cabello plateado brillaba bajo las luces de la cabina. Su exterior tranquilo enmascaraba la Clara sabía que la tormenta hervía en su interior. Ambos se preparaban para las consecuencias del último ataque de Vanessa Reed. Su radio. Ahora, marcarlos como rebeldes es como apretarles el cuello. El capitán se disculpó. Sus palabras huecas puntó contra la realidad que se desarrollaba afuera, y los muslos de Clara todavía doloridos por la quemadura del café, su falda rígida por la sequedad. Manchas. Una insignia de la batalla que había librado en pleno vuelo. Pero ella había pensado. Exponer el truco de la billetera de Vanessa les había dado un respiro, un viento fugaz arrebatado del caos. La cabina estaba llena de pasajeros inquietos. El hombre calvo estiró el cuello para ver a los policías y murmuró. «Te dije que estaba en problema». Y la joven con pendientes de aro agarrando su teléfono, con los dedos preparados para grabar el siguiente acto de este drama retorcido. Vanessa salió de la cocina, sus tacones resonando con un ritmo petulante, sus ojos azules brillando mientras se apoyaba contra el mamparo, su sonrisa una burla silenciosa, desafiando a Clara a derrumbarse bajo el peso de lo que había desatado. El puente de embarque silbó al colocarse en su lugar. La puerta se abrió de golpe, y 4 los oficiales subieron a bordo con fuerza, haciendo ruido con las botas y con las armas brillando en sus caderas. El policía que encabezaba el vehículo, un hombre corpulento rapado, ladrando. «Clara Evans, Malcolm Evans, den un paso al frente. Están arrestados, por alteración del orden público y robo». El corazón de Clara golpeó contra sus costillas. Su mente dio vueltas mientras estaba de pie. Sus 72 años de resiliencia surgiendo. Su voz atravesando el caos. «Esto es una trampa. Verifique sus datos antes de... No nos toques». Pero la mano del policía se cernía sobre sus esposas. Su mueca reflejaba la de Vanessa cuando dijo, «Tenemos un testigo, señora. Guárdelo para la estación». Malcolm se levantó junto a ella con voz profunda y firme. «Está cometiendo un error». Y los pasajeros se quedaron sin aliento. El adolescente filmando con una sonrisa temblorosa. El hombre calvo asintió. Ya era hora, como si el destino estaba sellado. El pulso de Clara tronaba. Su mente aguda volvía corriendo a la foto en su teléfono, la prueba borrosa de Vanessa plantando la billetera, y la sacó de su bolso empujándola hacia el policía, diciendo, «Mira esto, ella nos tendió una trampa. Ese es tu testigo». El oficial entrecerró los ojos. Sus dedos carnosos recorrieron la pantalla, frunció el ceño, profundizando cuando vio la mano de Vanessa deslizándose en el bolso de Malcolm. La marca de tiempo coincidía con el derrame de café. Una grieta en su historia se amplió ante sus ojos. La sonrisa de Vanessa vaciló y su voz se elevó. «Eso está editado, están mentirosos», pero Clara se acercó, con su mirada penetrante. «Revisa la cremallera del bolso».
Sus huellas están ahí, no las nuestras. Y el policía dudó. Su radio crujió mientras murmuraba. Espere, tenemos pruebas aquí. El segundo oficial, un hombre fibroso con bigote, agarró el equipaje de mano de Malcolm, inspeccionó la cremallera. Sus dedos enguantados recorrieron el metal y asintió. Tiene razón, esto no cuadra. No es un príncipe. El policía que encabezaba la operación apretó la mandíbula y miró a Vanessa, quien tartamudeó. No lo hicieron. Lo están tergiversando. Pero él la interrumpió con voz áspera. Apártese, señora. Estamos limpiando esto ahora. Y él hizo un gesto a su equipo para que retrocediera, sus botas retrocediendo por el pasillo, con las esposas en los cinturones. Clara exhaló. Sus piernas temblaban mientras se hundía en su asiento. Las luces intermitentes del exterior se atenuaban mientras los policías se dispersaban, sus autos alejándose. Una retirada humillante que dejó la cabina en un silencio atónito. Malcolm le apretó la mano, su voz, un murmullo bajo. Superamos esa. Yela asintió, con el pecho hinchado por un triunfo ganado con esfuerzo, pensando que esquivarían la bala. Esas mentiras de Vanessa finalmente se desplomó bajo su peso. Los pasajeros se movieron, algunos fulminando con la mirada, otros susurrando, el calvo hombre murmurando. Aún no pertenezco aquí, pero Clara lo ignoró. Su aguda los ojos captaron la retirada de Vanessa hacia la cocina, arrastrando los talones, su derrota palpable. O eso creía. Parecía. El capitán emergió con el cabello gris despeinado y el tono cortante. Estoy presentando un informe. Se baja del vuelo, y Clara asintió con voz firme. Bien. Ella es un lastre, creyendo que la justicia les había dado la razón, que esta pesadilla se estaba asentando. Por fin. Pero entonces una sombra apareció en la puerta, una figura alta con traje a medida abriéndose paso a través de la pasarela, su presencia que absorbía el aire de la cabina, y el alivio de Clara se apoderó de ella al reconocer a Richard Hall, de Horizon Airways ejecutivo de operaciones. Sus ojos grises y acerados la miraron con un veneno que ya había visto antes, un hombre que había ascendido en la jerarquía, una escalera de prejuicios. Su desdén por su propiedad era un secreto mal guardado. Richard subió a bordo. Su pulido, zapatos relucientes, su voz suave pero letal al decirlo. Lo escuché todo. Vanessa es solo el comienzo. Te enseñaré tu lugar. Sus palabras, una daga dirigida al corazón de Clara. Una promesa de guerra de un hombre con poder que no podía ignorar. Vanessa se animó. Su sonrisa regresó mientras se acercaba a Richard y le susurró. Me humillaron, señor. Y él asintió, sin apartar la mirada de Clara, y con los labios curvándose en una fina sonrisa. No se preocupe, pagarán. El capitán frunció el ceño y dio un paso adelante. Señor, pero Richard lo despidió con un gesto, con absoluta autoridad, diciendo, todavía no, no lo es. Y el estómago de Clara se hundió. Su mente se aceleró al darse cuenta de que esto no era terminado, que la mezquina venganza de Vanessa había convocado a un enemigo mucho más letal. La mano de Malcolm apretó la de ella, su voz susurró. Él es un problema. Y ella asintió. Su mente aguda ya estaba tramando. Sabiendo la venganza de Richard era sistémica, una bestia con dientes más afilados que los de Vanessa, una que no se rendiría ante una foto o una huella dactilar. Los pasajeros observaban. El hombre calvo sonriendo con suficiencia. Ahora es mejorando, y la joven con aretes de aro filmando de nuevo, su lente captando la mirada fría de Richard. Una nueva... El capítulo se desplegaba antes de que Clara pudiera recuperar el aliento. Richard se volvió hacia la tripulación con voz resonante. Estoy suspendiendo cualquiera que se haya aliado con ellos. Este no es su avión, es el nuestro. Y dos auxiliares pálidos con sus placas relucientes, mientras retrocedían, leales a Clara, ahora objetivos en su mira. El triunfo de Clara se disolvió. Su victoria se vio mermada por esta nueva amenaza, su propiedad de Horizon Airways, un escudo que de repente se sintió delgada como el papel contra un hombre que había pasado años esperando una oportunidad para atacar. Ella sostuvo su mirada, sus 72 años de coraje encendiéndose, diciendo, «No me asustas». Pero él rió entre dientes bajo y oscuro. «No lo hago, solo necesito ganar». Y se fue,
dejando un escalofrío a su paso, una señal de que esta lucha apenas comenzaba, que la policía era un juego de niños comparada con la guerra que él libraría. Clara, su corazón latía con fuerza. Su mente se agitaba, sabiendo que cada paso adelante sería ahora una batalla, que el poder de Richard podría torcer su mundo de adentro hacia afuera, y se preparó. Su resolución se endureció porque había enfrentado cosas peores, había sobrevivido. Peor. Pero esta vez lo que estaba en juego era más importante. El enemigo estaba más cerca y el suelo bajo sus pies era más inestable que nunca. Clara Evans bajó del avión en la húmeda noche de Atlanta, sus agudos ojos escaneando la terminal mientras Malcolm caminaba. A su lado, su cabello plateado reflejaba el destello de los letreros de neón, ambos aún conmocionados por la actuación de Richard Holt. Una promesa escalofriante de enseñarles su lugar, una amenaza que persistió como el humo después de un incendio. La policía había retrocedido. Vanessa Reed se había escabullido bajo la sombra de Richard, y Clara se había atrevido a esperar que lo peor ya hubiera pasado, que su próximo vuelo, un corto vuelo a Charlotte reservado para la mañana siguiente, sería una oportunidad para reagruparse, para recuperar la dignidad que el derrame de café de Vanessa y las falsas acusaciones habían intentado arrebatarle. Había restregado las manchas. Desde su falda en el baño del aeropuerto, sus manos de 72 años firmes a pesar del dolor en sus muslos. Y ella sonrió. Le dijo débilmente a Malcolm: «Volveremos a volar mañana. Muéstrales que no nos rompemos». Su asentimiento fue un ancla silenciosa mientras se registró en un hotel cercano. El peso de su propiedad de Horizon Airways era un escudo que creía que podría resistir. Mañana llegó rápido. El sol apenas coronaba el horizonte cuando llegaron a la puerta 7. Apretaban con fuerza sus boletos de primera clase. La terminal bullía de viajeros ajenos a la guerra que se gestaba bajo la calma exterior de Clara. Se instaló en su asiento, el lujoso cuero, un pequeño consuelo. Malcolm a su lado, hojeando un periódico, con sus gafas brillando mientras el avión rodaba, y ella se permitió relajarse. Su mente se desvió hacia la reunión de la junta directiva que convocaría pronto, lista para exponer a Richards venganza y recuperar el control. El despegue fue suave. El cielo se extendía interminablemente fuera de su ventana, y cerró los ojos, pensando que era el fin. Un nuevo comienzo hasta que sonó el intercomunicador, crepitó. La voz de Vanessa atravesó la calma, petulante y cortante. «Atención pasajeros. Debido a un error en la reserva, algunas personas no pertenecen a este avión. La clase económica tiene sus nuevos asientos, Clara y Malcolm Evans». Clara abrió los ojos de golpe, con el corazón dando un vuelco al ver a los pasajeros girar. El hombre calvo del último. De alguna manera, el vuelo volvió a bordo riéndose disimuladamente. «De vuelta a donde encajan». Y una mujer con un suéter verde murmuró: «Debería haber sabido que harían esto otra vez». Malcolm apretó la mandíbula y periódico arrugándose en sus puños. Y Clara se puso de pie de un salto, su voz resonó: «Revisa tu sistema. Pagamos para estos asientos». Pero Vanessa caminaba tranquilamente por el pasillo, haciendo clic con sus tacones. Sonrió ampliamente mientras decía: «El sistema dice economía, cariño. Muévete». La mente de Clara corrió. Las palabras de Richard resonaron: «Te enseñaré tu lugar». Y ella se dio cuenta. Esto no fue un fallo técnico, fue un sabotaje. Sus manos estaban metidas en la tecnología de la aerolínea, rebajándolos en pleno vuelo para humillarla delante de todos. La voz del capitán sonó vacilante. El agente estaba arreglando esto. «Quédate quieta». Pero Vanessa se inclinó, su aliento caliente en el oído de Clara susurrando: «Supongo que no estás tan especial ahora». Y la ira de Clara estalló. Su lengua afilada respondió: es una marioneta. Está moviendo tus hilos». Pero Vanessa solo se rió, volviéndose hacia los pasajeros. «Nos están reteniendo, amigos. Vamos a animarlos hasta el final». La cabina estalló lloviendo aplausos y vítores. Una adolescente con trenzas gritando: «¡Váyanse ya!». Y Clara sintió el aguijón de su desprecio. Su estatus borrado por la mano invisible de Richard. Ella tomó su teléfono y marcó a una aliada del foro, Denise. Su voz era baja y urgente. «Comprobar».
Los registros de reservas ya están. Richard está detrás de esto. Y la respuesta de Denise llegó rápido. Santo cielo. Diablos. Lo ha hackeado. Lo estoy sobreescribiendo, espera. Minutos después, la voz del capitán regresó nerviosa. Corrección. El grupo de Evans se queda en primera clase. Sistemas arreglados. Y Clara se hundió. Atrás, con el pecho agitado, los pasajeros gimiendo, el hombre calvo murmurando. Pensó que se las arreglarían para escabullirse, pero su victoria parecía débil. La sonrisa burlona de Vanessa persistía mientras se pavoneaba con su radio. Crepitaba con un nuevo plan. Clara pensó que todo había terminado. Su asiento estaba asegurado hasta que facturó su maleta al aterrizar. Su equipaje. Se fue, un empleado se encogió de hombros. Enviado a Denver, señora. Fallo del sistema y también falta la maleta de Malcolm. Los dejaron varados, sin nada. El sabotaje de Richard se extendía más allá del vuelo. Apretó los puños con la mente agitada. Sabía que esto era solo el comienzo. Pero luego empeoró. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Un titular gritando. Una pareja de ancianos estafa a Horizon Airways para obtener ascensos de clase gratuitos. Un artículo difamatorio gotea con mentiras. La voz de Richard citó. Intimidaron al personal. Abusaron de sus boletos. Estamos investigando. Clara se le encogió el estómago. Su reputación se ha convertido en un saco de boxeo. La indignación pública ya crece en línea. Comentarios inundando. Echarlos. Los estafadores no merecen primera clase. Y ella se dio cuenta Richard había convertido su victoria en un arma, pintándola como la villana ante un mundo ansioso por creerlo. Malcolm su mano encontró la de ella con voz firme. Lucharemos contra esto. Y asintió, llamando a Denise de nuevo con voz feroz. Filtra la verdad. Soy el dueño de esta aerolínea. Divulgadla ya. Y Denise estuvo de acuerdo. Clara. Lo enterraremos. Pero el daño se extendía. Pasajeros en la puerta con la mirada fija. Un hombre con gorra de béisbol, escupiendo. Estafadores a su paso. El triunfo de Clara desde la retirada policial parecía algo de hace una eternidad. Richard. Un ataque sistémico golpea con más fuerza que los juegos insignificantes de Vanessa. Su poder distorsiona su legado y lo convierte en una mentira. Y ella se preparó. Sus 72 años de coraje se intensificaron, sabiendo que esta guerra estaba lejos de 1. Hola espectadores, ¿qué opinan? Comenten primero si están furiosos con las travesuras de Richard, o segundo si ¿crees que Clara está a punto de convertir este desastre en un golpe de gracia? Dale a me gusta si la apoyas, para recuperar lo que es suyo. Y suscríbete si te entusiasma ver a Justice Claw llegar a la cima. Richard tiene la sartén por el mango con mentiras y sabotajes. Pero, ¿podrá realmente ser más astuto que la mujer que construyó esta aerolínea desde cero? ¿Cuál será su próxima jugada cuando la verdad empiece a salir a la luz? Estén atentos porque esta pelea está a punto de alcanzar una nueva cota. Clara Evans estaba en la terminal de Charlotte, con su mirada penetrante. Se estrechaba cuando sonó la alerta de noticias en su teléfono. La campaña de desprestigio que Richard Holt había desatado. Estafas de parejas de ancianos. Horizon Airways para ascensos de clase gratuitos. Ahora un incendio forestal se extiende por las pantallas, distorsionando su legado y convirtiéndolo en una mentira. Los viajeros la miraban con hostilidad. Un hombre con camisa a cuadros murmuraba: «Ahí está el fraude». Malcolm se ajustó, las gafas junto a ella. Su cabello plateado contrastaba marcadamente con el estado de ánimo cada vez más oscuro, su mano firme sobre la de ella. Se dieron la vuelta y se acercaron al coche de alquiler. Ambos se aferraban a la esperanza de que el mostrador de Denise goteara, lo que demostraba que, propiedad de Horizon Airways, apagaría las llamas antes de su próximo vuelo de regreso a Atlanta en 2 días. La falda de Clara todavía. Tenía ligeras manchas de café y le dolían los muslos por el ataque anterior de Vanessa, pero había enderezado los hombros, susurrándole a Malcolm: «Hemos enfrentado cosas peores. Superaremos esto también». Sus 72 años de coraje como escudo contra la tormenta creciente, aunque el peso del desprecio público presionaba más que nunca.
Habían pasado la noche en un hotel tranquilo, con el teléfono silenciado para bloquear la avalancha de odio, y se había despertado decidida, estaba decidida a dar una conferencia de prensa para recuperar la narrativa, pensando que la verdad sería su espada. A la mañana siguiente llegaron al aeropuerto. El aire estaba cargado con el caos del viernes. Los viajeros cargaban con sus maletas, los anuncios sonaban a todo volumen, y Clara sintió un destello de alivio cuando Denise le envió un mensaje de texto. Se filtra. La prensa lo está recogiendo. Arriba. Eres de oro. Un salvavidas. Se aferró fuerte. Creyendo que la marea se giró y se dirigió hacia el mostrador de facturación. Su abrigo desgastado rozó el brazo de Malcolm y su voz fue firme. Entregaron sus billetes. Primera clase Evans. Y el agente asintió. Ni rastro del veneno de Vanessa. Un pequeño viento que le aceleró el pulso, pero entonces golpeó. Un rugido desde el vestíbulo. Una multitud que se arremolinaba hacia ellos. Docenas de hombres. Sus rostros se contorsionaron de rabia. Puños agarrando teléfonos y carteles con ladrones. Fuera. Y sin estafadores en primera clase. Las mentiras de Richard alimentan. Un fuego vigilante. Clara no lo vio venir. Un hombre, corpulento con gorra de camionero, se adelantó gritando. No perteneces aquí. Regresa a dónde. ¿De dónde vienes? Sus palabras rezumaban veneno y una mujer con una chaqueta vaquera arrojó una botella de refresco, el plástico crujiendo contra el hombro de Clara. Un líquido pegajoso le empapó la manga mientras se tambaleaba hacia atrás. El brazo de Malcolm atrapó ella antes de caer. Su corazón latía con fuerza. Su mente aguda se tambaleaba mientras la multitud se acercaba. Un adolescente con el pelo rapado escupiendo. Mentirosos. Se robaron esos asientos. Y una mujer, de mediana edad con un collar de cruz gritando. Eres un desgracia. Su furia. Un muro de odio construido sobre la narrativa inventada de Richard, inquebrantable ante la verdad que se filtraba. El brazo de Clara palpitaba. La sangre manaba de un corte donde una segunda botella de vidrio. El tiempo se estrelló contra su codo, e hizo una mueca, alzando la voz. Somos dueños de esta aerolínea. Detengan esto. Pero sus palabras, ahogada en el caos. La turba ruge, tragándose su prueba, sus teléfonos destellando mientras filman, convirtiéndola en dolor en un espectáculo. Malcolm la protegió, su voz profunda resonando. Retrocede. Ahora. Su alta figura era una barrera mientras se abría paso, pero un hombre fibroso con una gorra roja blandió un puño, rozando a Malcolm's mandíbula, y la ira de Clara estalló. Sus 72 años de batalla surgieron mientras agarraba un cartel caído, blandiéndolo como un escudo, gritando, «Están equivocados todos ustedes». La seguridad permaneció allí, su marina uniforme que contrastaba con la multitud. Uno mascaba chicle, otro miraba su reloj. Su indiferencia era un puñetazo en el estómago, y Clara se dio cuenta de que la influencia de Richard también se extendía hasta allí. Sus sobornos convertían a los protectores en meros espectadores. La turba se acercaba. Una mujer con el pelo teñido de rubio lanza una taza de café. La tapa se rompe y salpica el pecho de Clara. La quemadura es un eco cruel de... La maniobra de Vanessa la hizo tambalearse. Su visión se nubló mientras Malcolm la arrastraba hacia una puerta de servicio. Su voz era baja. Tenemos que salir. Sus gafas se empañaron de sudor. Se deslizaron por la puerta metálica cerrándose de golpe. La multitud puntó cánticos apagados pero implacables. ¡Ladrones! ¡Ladrones! Y Clara se apoyó en el pared con el brazo sangrando, el abrigo empapado, pensando que habían escapado, que esto era lo peor, hasta que sonaron las sirenas. Afuera se lamentaba una nueva amenaza que ella aún no podía ver. Malcolm se asomó por una ventana con el rostro endurecido. Prendieron fuego al coche, y a Clara se le encogió el estómago. Su coche de alquiler era ahora un cascarón en llamas en el aparcamiento. Las llamas lamían el cielo mientras la multitud vitoreó.
La campaña de desprestigio de Richard provocó una destrucción literal. Se limpió la sangre del codo. Su mente aguda se desbocaba, sabiendo que esto no era casualidad. Que Richard había avivado estas llamas. Su voz en un televisor sobre su cabeza lo demuestra. Una entrevista en vivo que atraviesa el caos. Son ladrones que acosaron al personal. Esto es lo que pasa cuando dejas que gente como ellos maneje las cosas. Sus ojos de acero brillan. Sus mentiras se duplican a pesar de la filtración de Denise. Clara. Con la respiración entrecortada, su victoria tras la huida se desmoronaba. La furia de la turba, una bestia que Richard controlaba. Y ella. Se aferró al brazo de Malcolm y susurró. No se detendrá. Su determinación se endureció al darse cuenta de la presión. La conferencia no sería suficiente, que esta guerra se había vuelto física, pública y brutal. Se agacharon en una sala de mantenimiento. El hedor a aceite era denso. Su brazo palpitaba de dolor y Malcolm se arrancó la manga, vendando su herida, su voz firme. Contraatacaremos más fuerte, pero se oyeron pasos detrás de ellos. Un guardia finalmente se movió, su radio crepitante. Holt dice que la multitud se canse. Lara apretó la mandíbula. El alcance de Richard la asfixiaba, su negativa a soltar una espada en su garganta. Ella se enderezó, sus 72 años de desafío estallando, sabiendo que esta turba era solo el comienzo, que el próximo ataque de Richard sería peor, más letal, y se preparó. Su cuerpo se desplomó, pero su espíritu se mantuvo firme porque había sobrevivido. Odió antes de que lo transformara, para alimentar, y esta vez quemaría su imperio, sin importar el costo. Clara Evans se agazapó en la tenue sala de mantenimiento del aeropuerto de Charlotte. Sus ojos penetrantes escudriñaban la señal de salida parpadeante mientras Malcolm se ataba la manga rota. Su codo sangrante. El escozor de los cortes de vidrio pulsaba bajo el vendaje improvisado. Su abrigo aún goteaba refresco y café del asalto de la turba. El olor acre a goma quemada flotaba a través de una ventana rota, donde su coche de alquiler incendiado ardía en el aparcamiento. Su figura de 72 años se sentía adolorida, con el pecho oprimido por el caos que habían vivido. Escapó. Richard tiene mentiras televisivas. Son ladrones que acosaron al personal y siguen llamando en sus oídos. Pero se aferró a una pizca de esperanza, susurrándole a Malcolm. La conferencia de prensa solucionará esto. Nosotros. Muéstrales quiénes somos. Su voz era feroz a pesar del temblor en sus manos. Su cabello plateado brillaba mientras asentía. Su voz profunda y firme. Tenemos la verdad. Basta. Se habían escapado por la espalda salida, esquivando la escasa oportunidad de la turba, parando un taxi a un hotel del centro. La decisión de la mañana siguiente fue revelar públicamente su propiedad de Horizon Airways, para desmentir la difamación de Richard. Campaña, creyendo que la situación aún podía cambiar. El amanecer amaneció gris y pesado, Claire con una blusa limpia y el brazo vendado apropiadamente, entrando a una sala de conferencias alquilada, con las cámaras destellando mientras los reporteros se abalanzaron sobre ella. Malcolm estaba a su lado, con sus gafas pulidas. Su presencia era una roca mientras ella se enfrentaba al micrófono. Su voz, cortando el zumbido. Soy Clara Evans, copropietaria de Horizon Airways, con Richard Holtz yace hoy. Nosotros construimos esta empresa, no él. Ella se mantuvo firme en escrituras, certificados de acciones, sus ojos penetrantes desafiando a la multitud a dudar. Y ella sala estalló jadeos ondulantes. Un joven periodista con blazer tartamudeaba. ¿Ustedes son los dueños? Mientras un hombre mayor con un bloc de notas asintió. Vale, he visto las limaduras. Y el pecho de Clara Ara se hinchó. La furia de la multitud se desvaneció en su mente. La victoria sabía aguda y dulce como. La filtración de Denise llegó a los medios. Los titulares cambian. Los dueños de aerolíneas están en la mira. Desprestigio ejecutivo. Sostuvo la mirada de Malcolm, su leve sonrisa, una rara grieta en su estoicismo, y pensó que habían ganado. Que el castillo de naipes de Richard se estaba derrumbando. La ira del público finalmente se volvió contra él. Pero entonces se derrumbó. Las sirenas aullaban afuera. Una docena de policías irrumpieron por las puertas, con sus botas resonando y sus placas brillando mientras el líder, el oficial,
Un hombre demacrado con una cicatriz en la mejilla ladró. Clara Evans. Malcolm Evans. Estás arrestado por malversación de fondos. Aléjate del micrófono. El corazón de Clara se le aceleró. Su mente dio vueltas mientras las esposas se cerraban en las muñecas de Malcolm. Sus gafas se deslizaron mientras gruñía, y ella alzó la voz. Esto es una locura. ¿Qué pruebas tienes? Y el policía metió una pila de papeles en su contra. Libros de contabilidad falsificados que muestran millones extraídos de las cuentas de Horizon, fechas y firmas en su nombre. Una mentira tan descarada que la dejó sin aliento. Las cámaras destellaron, los reporteros gritando, ¿es cierto? Robaste de tu propia aerolínea, y las rodillas de Clara se abrochó la camisa. La voz profunda de Malcolm lo interrumpió. Es falso. Revisa los registros. Pero el policía se burló. Díselo a la juez, arrastrándolo hacia la puerta mientras ella tropezaba tras su mente aguda corriendo. La mano de Richard detrás de esto, su negativa a perder, convirtiendo su triunfo en una pesadilla. La furia de la multitud había sido un juego de niños. Esto era sistémico, legal, una soga apretada por un hombre que preferiría destruirla antes que admitir la derrota. Y ella se aferró al podio gritando, «Llama a mi abogado ahora». Su abogada, una mujer delgada llamada Lena, llegó justo cuando la empujaron a un coche patrulla y su maletín se abrió de golpe para revelar sus verdaderas finanzas, prístinas e intactas. Y ella irrumpió en la comisaría con la voz como un látigo. Son falsificaciones, libérenlas. Su testimonio desmantela las mentiras y las nuestras. Las esposas de Malcolm sonaron al soltarse mientras Clara se frotaba las muñecas. Su blusa se arrugó. Su victoria ante la prensa conferencia un fantasma. Lena sonrió. No tienen nada. Eres libre. Y que Clara exhaló, pensando que habían esquivado la bala, que la emboscada legal de Richard había fracasado hasta que un empleado del mostrador del hotel, más tarde esa noche le entregó una carta. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus bienes confiscados, una orden judicial sellada con la fecha de ayer, el nombre de Richard en letra pequeña, y sus pagos llegando al propio tribunal. A Clara se le encogió el estómago, mientras sus agudos ojos seguían las palabras. Investigación pendiente. Su imperio se desmoronó de la noche a la mañana. Centavos a pesar de su propiedad y la mano de Malcolm apretada, su voz baja. No ha terminado. Sus 72 años de coraje se intensificaron al darse cuenta de que esto no era solo venganza. Fue aniquilación. El poder de Richard la desnudó cuando ella creía haber ganado. Se sentaron en el hotel. En el vestíbulo su teléfono se quedó sin batería. La televisión parpadeaba con la cara de Richard. Una nueva entrevista. Limpiando la casa. Esos dos no verán ni un centavo. Sus ojos de acero brillan. Sus mentiras se duplican y el aliento de Clara, enganchada, su victoria un espejismo. La verdad de la conferencia de prensa, ahogada por este nuevo ataque. Lena llamó con voz tensa. Tiene a un juez en el bolsillo. Lucharé, pero tus fondos están bloqueados. Y Clara asintió con la mente agitada, sabiendo, cada paso adelante era una trampa. Que la negativa de Richard a perder había convertido su propiedad en una maldición, su legado en un blanco de su ira. Sostuvo la mirada de Malcolm con la mandíbula apretada y susurró, reconstruiremos. Pero las palabras se sentían frágiles. Las tenues luces del hotel proyectaban sombras, en su brazo vendado, su cuerpo maltratado, su espíritu puesto a prueba, y ella se preparó ella misma, sabiendo que este golpe legal era solo el filo de la espada de Richard, que el siguiente ataque cortaría más profundamente, más rápido, más letal, y tendría que ser más astuta que un sistema diseñado para aplastarla, sin importar cuán alto hubiera escalado. Clara Evans se sentó en el borde de la cama del hotel en Charlotte, con sus agudos ojos siguiendo la orden del juez, congelando sus cuentas. El papel temblaba en sus manos vendadas mientras Malcolm caminaba de un lado a otro por la habitación, su cabello plateado despeinado, sus gafas empañados por el vapor de una taza de café que no había tocado. Ambos se tambaleaban por la emboscada legal de Richard Holt que les había quitado un centavo a pesar de su victoria en la conferencia de prensa. Su figura de 72 años se desplomó, su codo, palpitando bajo la gasa, los cortes de la turba y las mentiras de Richard, un asalto doble.
Pero ella se había recuperado, susurrando a Malcolm: «Tenemos gente leal, contraatacaremos». Su voz era como un hilo de acero. Su asentimiento fue una promesa silenciosa, mientras llamaban a Lena, su abogada, para cavar más profundo, para encontrar una grieta en la armadura de Richard. A la mañana siguiente, Clara se reunió con un grupo de empleados de Horizon Airways en un restaurante abarrotado. Su blusa estaba impecable a pesar de caos. Su mente aguda armó un plan diciendo: «Richard está llevando esto a la empresa. Necesitamos pruebas, correos electrónicos, cualquier cosa». Y un joven técnico de TI, Jamal, asintió, sus dedos volando sobre un portátil. «Tengo acceso. Consultaré sus registros». Horas después, Jamal envió un mensaje de texto. «Lo encontré. Correos racistas. Está acabado». Y el pecho de Clara se hinchó. Una chispa de la esperanza se encendió al filtrar los archivos a un reportero local. Su voz era firme. «Imprime esto ahora. Muéstrale al mundo quién es». Ya al mediodía, los titulares gritaban: «Expuestos correos electrónicos intolerantes de ejecutivos de Horizon», como «No pertenecen a la cima. Manténlos con los pies en la tierra». En las propias palabras de Richard, una prueba irrefutable que convirtió el marea. La televisión del hotel sonó a todo volumen. Un presentador de noticias tartamudeando. Richard Holt fue suspendido en espera de investigación. Shay Clara sonrió. Sus 72 años de perseverancia dieron sus frutos, pensando que esto era todo. El golpe de gracia. La voz profunda de Malcolm retumba. «Está acabado». Mientras reservaban en un jet privado, regresaron a Atlanta. Un regreso desafiante para reclamar su imperio. Abordaron al anochecer la avioneta. Los motores zumbaban. Clara se acomodaba en un asiento de cuero, con el brazo vendado apoyado. Malcolm a su lado hojeaba el correos electrónicos filtrados, sus gafas brillando, y ella se permitió creer que habían ganado. Eso, la suspensión de Richard, fue el final. La furia de la turba y las trampas legales fueron desmanteladas por la verdad. El avión ascendió, el cielo oscureciéndose, y Clara cerró los ojos. Su mente se tranquilizó hasta que una persiana se movió. La cabina, los motores chisporroteando. Un vino estridente cortando la calma mientras el avión se sacudía. Malcolm, el café se derramó sobre la mesa, su voz aguda. «¿Qué está pasando?» El piloto, un hombre fibroso llamado Terry, dijo: «En quien confiamos durante años», gritó desde la cabina: «Falla de motores. Prepárense». Y el corazón de Clara dio un vuelco. Sus ojos penetrantes se dirigieron a la ventana mientras el suelo se acercaba. Los árboles se difuminaban en una promesa mortal. Se aferró la mano de Malcolm, su voz firme: «Hoy no moriremos». Pero el avión se hundió. Su estómago se revolvió mientras sonaban las alarmas. La cabina temblaba a cada segundo. Un grito en su mente. 72 años desfilaron ante ella. No así, no ahora. Entonces una sacudida. El sistema de respaldo se activa. Los motores vuelven a la vida rugiendo. La voz de Terry se quiebra. «Entendido. Estamos nivelando». Y el avión se estabilizó, aterrizando con fuerza en una pista rural a 30 millas de Atlanta. La grava crujía bajo las ruedas mientras Clara exhalaba, con el cuerpo temblando. El brazo de Malcolm la rodeaba, su respiración entrecortada. Demasiado cerca. Salieron a trompicones, el aire de la noche era frío. Terry se secaba. Sudor en la frente, murmullos, sabotaje. Alguien cortó las líneas de combustible. Y la mente aguda de Clara se concentró de golpe con voz gélida. ¿Quién tenía acceso? La mirada de Terry se precipitó, sus manos temblando. Lo revisé yo mismo, nadie más. Y un escalofrío la recorrió. La traición, más profunda que el cristal de la multitud. El alcance de Richard se deslizó hacia su círculo íntimo. Ella agarró a Terry collar, sus 72 años de furia hirviendo. «Hiciste esto, ¿verdad?» Y el arrugado, su voz un susurro. Hall me chantajeó. «Mi hijo está enfermo. Pagaría las facturas». Las lágrimas le corrían por la cara mientras corría hacia el bosque, desapareciendo en la oscuridad. Las rodillas de Clara se doblaron. Malcolm la agarró, su mente dando vueltas. Terry, la lealtad es una mentira. La negativa de Richard a perder, poniendo a su propia gente en su contra. Esta caída casi mortal, un nuevo pico de su venganza. Hicieron autostop de regreso a Atlanta. Su blusa estaba rota. Su brazo palpitaba, los restos del avión eran una cicatriz. En su victoria.
y se dio cuenta de que la suspensión de Richard no lo había detenido, lo había desatado. Su poder retorciendo su imperio desde dentro. La supervivencia ya no era un hecho. Sostuvo la mirada de Malcolm con la mandíbula apretada y susurró: «No estamos, seguro en cualquier lugar». Su mente aguda corría, sabiendo que esta traición era solo el límite del siguiente ataque de Richard, que había jugado más sucio, más letal, y que ella tendría que ser más astuta que una serpiente en su propio nido. Su legado pende de un hilo. Hola espectadores, ¿cuál es su decisión? Comenten primero si estás atónito de que Terry haya traicionado a Clara, o en segundo lugar, si crees que tiene el coraje para convertir esta traición en su contra. La mayor victoria hasta ahora. Dale me gusta si te impactan los despiadados movimientos de Richard. Y suscríbete si estás totalmente de acuerdo con la lucha de Clara para recuperar su aerolínea. Sin importar quién la apuñale en el trasero. De vuelta, un choque no pudo detenerla. Pero con Richard moviendo hilos desde las sombras, ¿qué está tramando? ¿Enterrarla para siempre? Abróchense los cinturones porque esta montaña rusa está lejos de terminar. Clara Evans se quedó en la penumbra. Habitación de hotel en Atlanta. Sus ojos penetrantes recorriendo la veta de la mesa de madera, mientras Malcolm se sentaba a su lado. Su cabello plateado al ver la luz de la lámpara. Sus gafas se empañaron por el vapor de un té recién hecho. Ambos seguían conmocionados. Del sabotaje del jet, la traición de Terry. Una herida más profunda que los cortes en su brazo, ahora con costra bajo un vendaje nuevo. Su cuerpo de 72 años con la blusa rota por el choque. Pero su mente ardía, alimentada por la guerra implacable de Richard Holt. Su suspensión no le quitaba el veneno. Y ella le había jurado, susurrándole a Malcolm: «Lo demandaremos. Acabaremos con esto legalmente». Su voz era cortante, su asentimiento un suave ancla, mientras llamaban a Lena, su abogada, para presentar una demanda. Su aguda mente, pruebas, correos electrónicos, la confesión de Terry, un caso para desnudar a Richard. Los días se desvanecieron en la preparación del juicio.